me sienten. Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué de la loca te escucha? Si es programa 446 en el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Levi Hurtado, que va a estar aquí con nosotros desde Venezuela. Él es actor de doblaje venezolano. Creo que ahora está en Paraguay. Ahora nos va a contar de todo. Levi Hurtado, actor de Venezuela. Bueno, recuerden que si quieren estar en el programa La Loca Te Escucha, si sos actor, actriz, actor de doblaje, actriz de doblaje, si sos escritor, si también haces arte y querés estar aquí en el programa, escribime en Filipini Mai. Y también pueden ver ahí todas las entrevistas realizadas hasta el día de hoy, 446, ni más ni menos. Y también están las entrevistas en YouTube, Maida Filipini. También si tenés una asociación solidaria, ay, no sé qué le pasa ahí, y si sos también cosplayer solidario y querés venir y contarnos de tu experiencia, venite al programa Que la Loca Te Quiere Escuchar. Bueno, vamos a ver si nos conectamos con Levi Hurtado. Julio, te mando un beso. Julio está ahí conectado con nosotros, Julio Bernal, hermoso. ¡Hola, Levi! ¡Bienvenido! ¡Ay! Todo como... Vi mucho pelo, ¿y qué pasó? ¿Perdón? Vi mucho pelo, dije. ¿Qué pasó? Estaba un osito peludo. Sentado en la cama. Estás tranquilo en cama, disfrutando del... Sí. Dame un segundito para quitar la música, no sé por qué se desactivó todo. Estaba usando el Bluetooth, pero Ahí va. por alguna extraña razón no me deja usar el Bluetooth por la videollamada. Pero vos me escuchás bien, ¿o no? Te escucho del parlante del teléfono, te escucho. Ah, buenísimo. Contame, ¿qué estabas haciendo en cama, re tranqui, disfrutando del día? Sí, bueno, estaba haciendo unas grabaciones previamente, estaba haciendo grabaciones y luego bajé al gym un rato para ejercitarme y luego regresé rapidito antes de que me agarrara la hora. Ay, ¿qué tenés gym en casa? ¿Tenés tu equipo en casa? No, voy a un gym cerca de la casa. Ah, pensé que como dijiste bajé y hice gimnasia, volví y dije, capaz que tiene un lugar específico. Digamos que es un lugar alto, entonces bajo hacia la avenida. Ah, bien. ¿Hace cuánto te arrancaste en el gimnasio? Y como medio año, la verdad, hace medio año. No ¿Y? mucho, estaba panzón. Y ahora estás más marcadito, sí, con la pancita, porque también hay que implementar la comida. Uno dice, bueno, voy al gimnasio, le doy, no. También hay que equilibrar con la comida. Sí, es importantísimo el tema de la comida. Hay que estar balanceado entre comida, el ejercicio y sobre todo dormir bien. También influye. ¿Y cómo va el resultado? ¿Vas bien? ¿Hay Sí, o no hay? sí. Ya bajé unos cuantos kilos. Ya no tengo forma redonda, por lo menos, ya no ruedo. Ya no sos una lavadora, ya sos una tablita. Sí, la verdad. Bueno, listo. ¿Y cuál fue tu decisión? O sea, ¿la decisión fue que sentiste que estabas gordito o algo más? Perdón, lo último no lo entendí. ¿Me repites? Te decía, ¿cuál fue tu decisión de hacer gimnasia? ¿Solamente por estética o había algo más? Porque dice que también el gimnasio ayuda un montón a despejar la mente, el estrés. Y diría que de todo un poco, era algo que ya debía haber hecho hace mucho tiempo porque antes era fumador, ¿ven? Y estuve 10 años fumando cigarrillo de manera ininterrumpida, por decirlo de alguna forma, y llegado a ciertos puntos ya me estaba empezando a afectar bastante a nivel laburo, sobre todo, a nivel trabajo. Y dije, bueno, vamos a cambiar el hábito, basta, ya no tengo 15 años, ya no tengo 20 años, ya pasé el umbral de los 30, así que mejor vamos a cuidarnos un poquito más, un poco más consciente. Mi herramienta es mi voz, necesito cuidarme, necesito estar en buenas condiciones, no puedo tampoco tomarme a la ligera. Un poco tarde, la verdad, pero bueno, por lo menos ya tomé a tiempo ciertas medidas, ya, por ejemplo, ya son, ¿qué? En diciembre cumplo 3 años de haber dejado de fumar, tenía 10 años fumando. Mira, No lo recomiendo. es importante
esto que estás diciendo, ¿eh? Porque hay posibilidades de dejar los vicios, siempre hay, más allá de 10 años, 20, siempre está la posibilidad de dejarlos y de no volver, ¿no? Porque para eso lo dejamos, no recaer. ¿Te ha Exacto. pasado que tienes ganas de recaer en algunos momentitos, de decir, a lo agarro, no, no? La verdad diría que creo que la primera semana o la segunda semana que ya no estaba fumando absolutamente nada, pero fíjate que a diferencia de otras personas que cortan de una, me autoinventé un método que me funcionó bastante bien, al menos a mí me funcionó, que era como yo fumaba muchísimo, fumaba cerca de 30 cigarros al día, imagínate, una locura. Cada 3 semanas me quitaba uno. Era un Uh, proceso lento, pero le daba tiempo al cuerpo, porque más o menos 21 días es lo que tarda el cuerpo en habituarse a un nuevo cambio. Cada 3 semanas, un pucho menos. Y así, hasta que de 30, reducirlo a cero. Justo coincidió que cuando ya me quedaban 3 por día, me dio COVID. mira. Y la doctora, O dejaste, dijo el universo. la doctora me dijo, ¿tienes COVID? Y yo, ok, ¿puedo terminar mi...? No, termina ya, que acabo ya con eso. Bueno, bien. O sea que el COVID, dentro de todo, te facilitó también esto de dejar por completo. Está. Diría que le puso la estocada final al pucho. Eso es re importante. Es muy importante que también lo comentes, que lo compartas, porque hay posibilidades de dejarlo y bueno, este método que vos hiciste tantos años de hacerlo, es re Me funcionó, importante. tomó más tiempo, Sí, pero funcionó. es importante hacer el proceso, porque a veces uno le agarra ansiedad, ¿viste? Cuando deja de golpe, te agarra la ansiedad y te matás. Si fumabas 30, te matás como 70, 80. Entonces, hay que ir de a poco. Es también como el ejercicio corporal, ¿viste? Que uno es gordo, entonces tiene que ir de a poquito y bajando de a poquito y implementar también rutinas de fuerza y aeróbico como para ir también modelando el cuerpo. El cuerpo, una vez que bajas de golpe, se cae todo. Entonces hay que regularlo, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y fíjate que agregando un poco a lo que estás diciendo, uno cree en su mente que uno tiene las mismas condiciones. Y yo siempre me quedé con que yo tengo energía, yo soy fuerte, yo aguanto. No, no sin haber tomado en cuenta que 10 años de inactividad pasa factura. Y cuando intentaba hacer cosas que 10 años atrás eran muy normales, uff, ¡pum! Te golpeaba y te dabas cuenta que la realidad era otra, muy distinta. Bueno, lo importante es que te diste cuenta de que hoy en día estás buscando lo más saludable de tu cuerpo y aparte, como decís, es tu herramienta. Lo que se jode siempre con el pucho es la voz, es inevitable. Y sí, lastimosamente lo aprendí a las malas, porque justamente en mi cúspide, cuando dije ya, ahora sí tengo que hacer algo al respecto, había grabado algo y venía una seguidilla de fumar muchísimo. A lo sumo, también hay que agregar que cuando uno toma, da más ganas de fumar. Esa combinación es mortal, mortal. Y yo venía de haber tomado un fin de semana porque, viste que, como sabrás, en el tema del doblaje no puedes tomar todos los días. Yo me daba el lujo de tomar solamente en un lapso de tiempo en el que yo sé que no, de ahí no iba a grabar más nada. Y agarré ese bucle de domingo en la tarde, tomo, y el lunes arrancar de nuevo. Un día llegué con la voz tan hecha pelota que el cliente me dijo, yo no te voy a pagar eso. Y Pero perdí esa plata. Así siempre, no, se te escucha la voz podrida, yo no te voy a pagar por eso. Y dije, bueno, hasta aquí, ya basta, eso me dolió. claro, y aparte, imagínate, sería el sueldo del mes, que vos justo tenés que pagar cuentas. Te dice que no te va a pagar, no, me muero. Sí, sí, y ahí el tema. Vamos a hacer algo al respecto, tenemos que quitarnos el pucho, basta, y nada, para adelante. Y ahí lo logramos. Bien. ¿Y por qué decidiste hacer doblaje? ¿Qué inquietudes tuviste a la hora de decir, bueno, quiero hacer doblaje?
Bueno, yo tuve un primer acercamiento al doblaje cuando tenía 3 años más o menos, por una película que había visto con mi abuelo que se llama Papá por Siempre. No sé si conoces, que es con Robin Williams. Ay, sí, ya sé, ahí me acuerdo. Estaba Está- pensando, está- ¿Perdón? estaba pensando cuál era papá, por cierto. Justo empezando la película, Robin Williams está haciendo un voice acting, que para efectos prácticos vendría siendo doblaje según la versión del doblaje, ¿no? Pero estaba haciendo justamente eso y yo me quedaba con 4 añitos, me quedaba viendo yo, ¿por qué ese señor le hace la voz al dibujito? Y mi abuelo me explicó, no, eso es doblaje, eso se hace en México, así es como se hacen las voces. Yo pensaba en mi mente que los dibujos animados tenían vida propia, porque era un niño, pues, por supuesto. Y a partir de ahí yo dije, yo quiero estudiar eso. Y mi abuelo me dijo, no, eso en México nada más, eso aquí no existe todavía. Curiosidades de la vida, al poco tiempo empezaron a mencionar que había doblaje en Venezuela, pero te hablo de la época de Pinky Cerebro, para allá atrás, hace muchos años. Animaniacs, Pinky Cerebro, la Liga de la Justicia. Entonces yo le comento a mi abuelo porque salió una nota de prensa de que, mira, se está haciendo doblaje en Venezuela. Ah, bueno, yo te voy a llevar, vamos a averiguar. Al poco tiempo falleció. No, Y después de ahí no supe nada del doblaje hasta 2008, 2009, por allí, cuando venían los eventos de anime y venían los actores de doblaje, conocía yo, cuy, es cierto, ¿verdad que yo quería estudiar eso? Y al cabo de unos años, por una cuestión de que económicamente me era un impedimento, tomé la valentía y dije, bueno, ahora sí, voy a estudiar, voy a pagarme el curso, cuesta caro, no importa, voy a hacerlo. Y te hablo de 2013. 2013 fue que empecé a estudiarlo. Uh-huh. Y ahí sí ¿sí? ya. Ironías de la vida, uno de mis profesores fue Pinky, justamente. Uy, mirá, y cuando te viste con Pinky, ¿qué pasó? ¿Perdón? Cuando te viste con Pinky, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? Ay, No, no pues, sé. fue una cosa muy flipante, muy wow, yo te escuchaba de niño y ya, mira, vengo a estudiar contigo. O sea, con todos los personajes con los que yo me crié, tuve, digamos, un encuentro personalizado. Tuve la oportunidad con Frank Carreño, estudié con él, con Renzo Jiménez también estudié, con Maite Guedes también estudié, y después compartir materiales de doblaje con Rubén León, por ejemplo, que él siempre fue la voz icónica del Guasón, y de escuchar, de ser el villano al que yo odiaba a ser alguien ahora quien adoro, por ejemplo, por el tema de lo que representa el personaje, me explico, y de encontrarme con todo lo que fueron mi infancia, la Liga de la Justicia completita, por ejemplo, wow, Dios mío. Te cuento una anécdota bastante peculiar que me pasó, que yo ese día me sentía espectador, no actor de doblaje. Tenía 3 semanas de haber empezado en el medio, justo empecé en diciembre, y a las 3 semanas hacen una reunión donde invitan a todos los chicos mira, para que tengamos un compartir aquí, todo onda navideña. Y yo me quedé como que, bueno, supongo que van los mismos chicos que los que trabajamos, el operador, la señora secretaria, la señora que también está teniendo aquí. Yo, ok. Cuando llego, había más de media infancia ahí metida, en No, ese lugar que estábamos reunidos. Todo un montón de actores de toda mi vida que yo he escuchado. Yo, evento de anime, que tú ves un actor. No, ahí era toda tu infancia, como 60 actores, todos reunidos en el mismo lugar. Y yo, no, ok. Fue no, una experiencia mágica. Todo, y empezaban a improvisar líneas entre ellos, qué sé yo, agarraban y escuchabas a Dora la Exploradora haciendo un plan maquiavélico con el Guasón para destruir el mundo y de repente venía Batman y voy a luchar contigo y venía Bob Esponja y yo, ¿qué es esto, auxilio? No, una locura, te el juro. multiverso fue eso. Te encontraste con un multiverso. Sí, yo obviamente fue la primera fiesta o reunión navideña que tuvimos allí y yo dije, wow, esto siempre pasa así, todos los años siempre había una reunión y venían todos los actores y compartir con ellos, siempre fue mágico. Y obviamente absorbías experiencia de cada cosa que te decían los chicos, de los otros actores. Mire, ¿cómo hiciste tú para grabar en tal estudio? Bueno, yo hice esto, hice aquello. Conocimiento. Wow, qué lindo. Igual Sí. yo siempre valoré desde que arranqué con el programa La Loca Te Escucha esto de la unión que tiene Venezuela, los actores de doblaje de Venezuela, al menos lo que se muestra, ¿no? Esa unión, ese compartir siempre, el estar presente.
siempre hay uno que otro que aparece en los lives y dice, hola, estoy presente, te estoy apoyando, o sea, es re bonito eso. No sé si lo Sí. sentiste, lo estás sintiendo. Uy, bueno, fíjate que yo tengo más tiempo fuera del país actualmente, así que he perdido un poquito ese compartir como tal, pero siempre estoy en contacto con mis amigos. Sí, 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 claro que sí. Bueno, ¿y por qué te fuiste para Paraguay? ¿Hay ahí también doblaje o está difícil? Bueno, fíjate, es una pregunta que tiene dos respuestas. La primera es muy sencilla, la situación del país, de eso no cabe duda, creo que es más que evidente. Pero en el caso de Paraguay, yo vine acá con una intención tipo probar suerte, ya que no existía doblaje cuando llegué, al menos no doblaje como lo conocemos. Habían intentos de hacer doblaje, pero de una forma muy amateur. Entonces, llego a un país en el que dije, entrego mi capa, me quito mi vestimenta y me dedico a lo que consiga, como cualquier migrante. Resulta que con el tiempo empiezo a hacer contactos, como es un país pequeño, aquí es importante las relaciones públicas, y de pasar de trabajar de lo que sea a conseguir después de profesor de piano, que esa es otra de mis pasiones, o de otras de mis carreras, y de piano a empezar a enseñar doblaje, fue una cuestión muy, muy, muy loca, porque yo dije, no, más nunca iba a hacer doblaje, y ya murió acá el doblaje para mí. Pero no, resulta que sí, sí se dio la oportunidad, tuvo un buen impacto, un buen recibimiento, y en menos de un año empezamos a construir desde cero, eso sí, desde cero, todo lo que sería la industria, por llamarlo de alguna forma, del doblaje aquí en Paraguay. Eso sí, sigue siendo un país todavía pequeño, con una industria pequeña, pero ya hay gente, ya hay chicos egresados del curso de fuera de Axis, que es la empresa en la que trabajo junto con Sunil Acosta, y que llevamos a cabo esa misión desde hace 7, 8 años ya, imagínate. Un montón. Entonces sos vos el creador del doblaje en Paraguay. Mirá que he tenido alumnos de doblaje, me han dicho, vino un venezolano y dijo esto es doblaje y nosotros hicimos doblaje. Y yo no sabía, no conocía que había actores de doblaje en Paraguay. Cuando aparecieron los actores de doblaje de Paraguay me han contado esto. Mira, y ahora te encuentro, mira, viste que en las casualidades de la vida todo se conecta. Yo siempre comento esto, capaz un poco ido de la conversación, pero a mí me convencieron literalmente doblado, porque yo no estaba consciente cuando me dijeron, ¿y si te pones a enseñar eso? Y estábamos tomando entre un grupo de amigos y ya estaba doblado literalmente y me pidieron casi que contra exigencia, enséñanos doblaje. Y yo, ok, voy a enseñarte algo que no existe acá. Y así, literalmente convencido de eso, yo no pensé que iba a tener tanto impacto, porque obviamente al no tener un historial que te diga, mira, existe, enseñar algo a alguien que tú no sabes si esa persona lo va a utilizar después, a mí me generaba un sentido de la responsabilidad bastante fuerte, porque, híjole, y si después te dicen, che, mira, no me sirvió de nada, me explico, pero no, fue una cuestión muy loca, al menos de 7 meses, diría, ya empezaron a llegar materiales oficiales y con una buena recepción del trabajo que se hace acá. Claro. Wow, no puedo creer, estoy conociendo al creador del doblaje en Paraguay. Yo no me autopercibiría el creador. Ya existía algo, como te dije previamente, sí me podría autover o percibir como la primera escuela de doblaje como tal de Paraguay, sí. Pero sé que antes de que yo llegara ya estaban haciendo los primeros intentos, como te dije, de una manera muy amateur, con lo que se tenía. Básicamente, hagamos con lo que hay sin tener todavía, sin tener una preparación o sin conocer cómo funciona, más que todo por tecnicismo, ¿ves? Porque cuando tú empiezas un rubro nuevo, ensayo y error, se aprende sobre la marcha. ¿Y cómo fue esto de armar la escuela? ¿Hoy seguís con la escuela o está parada? Sí, 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 claro, la escuela sigue, ya vamos a cumplir 8 años de enseñanza. Uy, Imagínate, una cantidad increíble de alumnos que han estudiado con nosotros. wow. Y tiene también... También tenemos alumnos desde afuera. ¿Qué? También enseñamos a alumnos que están desde afuera. Por ejemplo, tengo alumnos que están en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, o sea, de distintas partes del mundo. Ah, bien, está abierto a lo visual, sería. Sí, exactamente.
Bien, buenísimo. Y todos esos egresados, ¿tienen posibilidades también ustedes han hecho la empresa, desde la empresa también los contratan como para hacer doblaje o cuesta un poco? Es ambas cosas, porque fíjate, hay que ser muy realista con la situación. En el caso de Paraguay, el rubro del doblaje en Paraguay es ínfimo. Apenas hay material, comparándolo, por ejemplo, con la Argentina, que es el vecino más inmediato. El volumen de trabajo que tiene Argentina es muchísimo más amplio, pero no significa con eso de que no haya cabida en el medio, porque la idea es prepararse bien acá para luego trabajar tanto acá como afuera. ¿Okay? La idea es todos los mercados. Y la preparación es buscar justamente de que cuando vayas a postularte a un estudio foráneo, no es que, ay, es que yo no estudié eso. No, 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 no. Bien firme, con determinación para poder competir en el medio. Ujú. ¿Y qué es lo más difícil que Sí. te tocó? ¿Qué es lo ¿Perdón? más difícil qué es lo más difícil que te tocó a la hora de enseñar el doblaje en Paraguay? ¿Cuáles desafíos tuviste? Uf. Hay un par de ellos que siempre son un tema, uno es una cuestión técnica y la otra es una cuestión personal. Voy a empezar por lo técnico. Por naturaleza, cuando los paraguayos hablan, ellos tienen una pequeña debilidad en la pronunciación de la R. Ojo, no es que no puedan, pueden, pero como en todas partes de Latinoamérica hay falencias en el habla. ¿De acuerdo? Todos los países de Latinoamérica tienen la misma situación. Hay detallitos donde tú dices, ah, por ese detallito delata el acento. Bueno, en el caso de Paraguay, su R es muy débil. Tiende a sonar muy parecido a una R gringa, como cuando un gringo intenta hablar español. Hablar, jugar, te marca la R de esa forma. Entonces, eso es un problema técnico que no es imposible, es corregible. Y lo hacen bastante bien, la verdad. Lo aprenden bastante rápido. Y luego está la cuestión que tiene que ver con la forma de ver la vida. El paraguayo, o el Paraguay en general, tiene una forma de ser bastante tranquila. Diría incluso que a veces hasta un poco sumisa o entregada. Y a la hora de enfrentar personajes con un tipo de actitud más totalmente lo opuesto, genera un poco de barrera, sobre todo si no tiene una preparación actoral. Te hablo de, Claro. por ejemplo, un personaje, qué sé yo, creído, arrogante, pedante. Y eso les genera a ellos rechazo por la forma de ser de la persona. Entonces, a la hora de interpretar personajes así, sí puede haber un poco de complicación, pero es divertido de trabajarlo, porque cuando se enfrentan a ellos, ese tipo de personajes, y lo logran dominar, es mágico, porque sienten que se drenan y se liberan de un montón de carga que puede ser por razones sociales, puede ser razones familiares, lo que tú quieras. Pero se sienten feliz y deja de ser un trabajo a convertirse en algo terapéutico. Claro. Wow, qué lindo. Y vos, cuando te encontraste con estos alumnos, qué fue lo primero que pensaste cuando tuviste tantos alumnos? Y cómo fue empezar a hacer lo que sería la planificación de las clases? Perdón, no te entendí muy bien la pregunta. ¿Me la podrías repetir, por favor? Eh, qué sentiste vos al enfrentarte con tantos alumnos con esas complicaciones, ¿no? ¿Y cómo vos planificabas tus clases? Porque también te enfrentaste con esto de, bueno, ahora tengo que enseñar. ¿Y cómo planifico esto? Claro, hay varios factores a tener en cuenta. Primero, la preparación de la persona. Cada alumno es un mundo distinto. Para empezar por allí. Habían algunos alumnos que ya venían con preparación de haber estudiado actuación o algún tipo de arte dramático, lo cual ayuda un poco a llegar a ese mismo punto sin tanto sacrificio. Y otros que están en cero, 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 cero. Pros y contras. Los que vienen con preparación tienen esa parte ya previamente dominada hasta cierto punto, porque aunque no lo quieras creer, muchas veces mucho teatro te sacrifica cosas frente al micrófono. Y a veces es mejor tener a alguien que esté en cero para que cuando se enfrente al micrófono ya sea una única forma de trabajarlo, que venir con vicios o mañas adquiridas de otra disciplina, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, un piano. Si yo soy pianista, eso no me convierte en flautista. Tengo que estudiar otra vez el instrumento desde cero. Y a veces eso, desde el punto de vista de la actuación, vienes con cosas del teatro o de la televisión o de otra área, y cuando llegas al micrófono, no es igual que... Sí, hay que aprender de nuevo. Pero yo lo hago más proyectado. No, el micrófono es otra cosa.
Acá hay que trabajar la energía de una manera distinta a como se trabaja en el teatro. Uy, qué complicado. Sí, si fuera fácil, cualquiera sería actor de doblaje. Entonces, allí en ese proceso vamos buscando que el alumno se adecue a cómo funciona el medio. Primero dominando su propio instrumento principalmente, su zona de confort, y luego vamos explorando personajes que cada vez se alejen poco a poco, de manera gradual, porque la idea es hacerlo gradual, para que no sea de un solo golpe. Si no, eso genera bloqueo emocional. Hasta poder llegar a lo que yo llamo némesis, el némesis que sería tu yo opuesto. Por ejemplo, si eres el chico bueno, que siempre le hicieron bullying, ahora eres el tipo malo que hace bullying. Uy, disfruta hacer bullying. No, profe, pero es que le está cayendo a golpe. No, tienes que caer la piña y disfrútalo. Uy, profe, qué complicado, no me da cosita. No, pasa. Entonces, la idea es un proceso en el que toma tiempo, pero el objetivo es poder abordar casi cualquier tipo de personaje sin que haya una complicación o impedimento, bien sea emocional, técnico o de alguna otra índole. Claro, y también está el prejuicio, ¿no? De enfrentarse a eso. Sí, me ha pasado, muy raras veces, pero me ha pasado. Te hablo de personas que me dicen, yo no puedo hacer eso va en contra de mis principios, por ejemplo. Ok, es actuación, ¿no? Pero bueno, está bien, yo respeto. Claro que sí. Y Sí. contame, ¿cuál fue el primer personaje que te tocó doblar? ¿Te acordás de ese primer personaje? Personaje, sí. Bueno, te explico. Lo primero que yo grabé, lo primerito que yo grabé fue un grupo, ni siquiera fue un personaje, era una escena de una novela chilena, curiosamente. Sí, es una novela chilena, hablan en español, pero había que doblarlo al español neutro. Ya, esa cosa Y nunca entendí, ¿eh? Yo nunca entiendo de esas cosas, ¿viste? Cuando vos decís, pero si hablamos de español. entiendo las razones por las cuales se dobló, que tiene que ver mucho con el tema de los modismos y las jergas que utilizan en Chile que no se entienden en toda Latinoamérica. O sea, simplemente por eso, pero es raro, no es muy común. Te creo del catalán o de otro idioma que se parezca al español, un idioma romántico, ok, bien, pero del español a español es, bueno, ok, vale. Trabajo es En trabajo. trabajo, exactamente. Y ese mismo día, que fue mi primer día de trabajo dentro del doblaje, me pasaron tres cosas que jamás voy a olvidar. La primera, mi primer grupo. Me preguntan, ¿puedes hacer voz de niño? Sí. Yo todo le decía que sí, yo después veía cómo resolvía. Y entro a cabina, le dejan a una persona los auriculares, que es la persona, como decir, la que lideriza el grupo, por llamarlo de alguna forma, va escuchando las indicaciones del director y nos explica, chicos, tenemos una escena acá, hay unos niños en un jardín de infancia, vamos a darle. Ok. Grabando. Y todas las chicas que hacen voz de niño, empezaron a tener conversaciones entre ellas y yo me quedé así, ok. ¿Y ahora? ¿Con quién hablo? De repente para la grabación y escucho el pum, 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 pum del vidrio. Me señala a mí, me pasan los auriculares y me preguntan, ¿tú no dijiste que sabías hacer voz del niño? Sí, bueno, qué estás esperando? Es que y el guión, ¿qué guión? No, esto es improvisado. ¿Improviqué? Pelada, es una vergüenza porque no sabía que se tenía que improvisar. Bueno, cosas que tienen que ver con el medio, ¿no? Por supuesto. El primer llamado, está todo nervioso, bueno. Después ahí empecé a entrar con ellas y, tipo, ellas me preguntaban algo y yo les respondía con una timidez hasta que ya entendí cómo era la mecánica de hacer los grupos, que después se volvió un hábito. Después de eso, me piden grabar una intervención, una línea nada más tenía que decir. Un señor que entra a un hospital preguntando por X personas, a ver si está en ese hospital. Pero una novela coreana. Nunca había lidiado con escuchar coreano. Siempre todas mis prácticas fueron del inglés al español. Ay, Y se me volvió familiarizar. Ey, ¿en qué momento dijo todo lo que...? Bueno, dale. Y yo buscando, preocupándome por el sincro de que fuera perfecto. Entonces me para el director y me dice, estás demasiado preocupado por la sincronía labial. Enfócate en la actuación, enfócate en la intención. Busca naturalidad. Yo, ok, voy a intentarlo de nuevo. Dale. Nada. Otra vez. Nada. Tuve una hora no. haciendo esa línea. Yo ahí dije,
No, definitivamente a mí no me van a llamar más para esto, yo no sirvo para esto, yo mejor me dedico a la música, que es lo mío, esa es mi área, o cualquier otra cosa, pero esto no es lo mío, no me van a llamar más. Sí me llamaron, ahí tú veas. Pero bueno, y en la tercera cosa que me pasó, ese mismo día, a tener el tema ¿cómo que era? El llamado el grupo, la novela coreana. Ay, ¿cuál es la otra que me pasó también? Ya lo olvidé, ¿viste? Fueron tan importantes que se olvidan. Te Tenía pusieron la canción de Marolio, ¿viste? ¿Perdón? Te borraron esa historia y te pusieron la canción de Marolio. Como intensamente. Ya recordé, la misma novela chilena. Una línea tenía que grabar. Escucho la referencia, no sabía que era novela chilena, me pregunto, y veo, escucho en el audio original, ok, ahora tú la po. Eso, ¿esa es la que vamos a grabar? Sí. ¿Quieres verlo de nuevo? Sí, quiero verlo de nuevo, por favor. Ahora tú la po. Ok. Eso está en español. Sí, sí, está hablado en chileno. No le entiendo nada. ¿Pero qué estás diciendo? No, que está en jerga y no, por eso no le entiende. Ok, ¿qué dice el texto? Oye, ¿esa es tu novia o qué? Sí, pues dice, oye, tú polola po. Ah, claro. Oye, oye, tu polola po. Ahí va. Y en el texto decía, oye, ¿esa es tu novia o qué? Yo, no cabe, eso es demasiado texto. ¿Es tu novia o qué a lo mucho? Fue muy raro y complicado para mí, digamos, empezar de esa forma. Yo pensaba que todo iba a ser inglés. Ya, no. Ahí aprendí que, bueno, toca grabar de chileno, coreano, catalán, que también me fue muy incómodo, confunde. Italiano y francés suele ser un poquito complicado al principio, cuando no estás Pero familiarizado, porque te pega el cantadito, sobre todo el italiano. Portugués, y ya después te acostumbras, hasta que le agarras la técnica ya te dejas entender que son las emociones y no que la forma como lo dice el actor original, con la misma cadencia y todo, no. Tiene su forma. claro. Y cuando te enfrentaste al doblaje, ¿cuál fue las dificultades que te encontraste? Aparte del idioma, ¿no? Ya escuchar el idioma. ¿Qué otras dificultades encontraste para enfrentarte con este trabajo del doblaje? Si es en Venezuela, una de las primeras complicaciones que tenía era la poca preparación. Porque a diferencia de otros lugares, no voy a hablar mucho, porque es demasiado largo lo que tendría que contar, peca mucho el tema de la poca preparación y muchas veces pasa que por cuestiones de tiempo hay que sacar rápido. Y esto me enfrentaba a un mundo en el que te quería un nivel alto con cero preparación. Entonces, ¿cómo pretendes llegar de acá arriba si no tienes la base? O una base lo suficientemente bien pulida. Digamos que yo tuve una especie de suerte de que me entrenaron un poquito, pero yo aprendí dentro del medio. Muchas de las cosas que yo aprendí de doblaje las aprendí ya, disculpa la expresión, cagándola en el medio, no preparándome en un curso o un taller donde lo pudiera aprender. Si bien los talleres que yo aprendí me sirvieron como un boceto o una mirada hacia cómo es la técnica, poco o nada ibas a poder aprender en 4 clases, por ejemplo. No tienes la preparación suficiente como para decir, ahora sí, soy actor de doblaje. No, no. En el medio es que me formé. Entonces, eso, por ejemplo, fue un reto difícil de superar porque siempre pasaba que me tocaba un personaje que no se parecía a mí en algo, me bloqueaba. Lógico, tengo la preparación de un actor, es lógico que me bloquee. Me acuerdo que una vez me pusieron a 50 Cent, el rapero, Uh, en una película tipo medio como tirándole formita a lo que sería Scary Movie, que es como oh, negro. Entonces, el personaje le pasaba a una chica y le empezaba a babosearle. Y yo, oh, señorita, se ve muy bonita el día de hoy. No le es muy formal, tiene que sonar morboso. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, me bloqueé y me costaba que me saliera. Yo no tengo la voz de
de un tipo baboso como ese, no me sale, yo soy muy educado. Levi, es que no es eso. Pero es que va a decir la gente no va a decir nada, estás actuando. Ese tipo de cosas. Es prepararme para ese tipo de personajes. No tuve la preparación, no te lo voy a mentir, tuve que aprenderlo en el medio. Y Claro. esto es importante de entrada, sobre todo los que quieran estudiar doblaje, es importante la preparación. Porque uno cuando va a grabar, eso no es que, bueno, dale, me ponen ahí lo que sea, o algo que ya sepa. No, tú no sabes lo que te va a tocar hasta que te pones frente al micrófono. A ver, ¿qué soy? Un día eres bombero, el otro día eres policía, el otro día eres mago, el otro día eres el héroe, el otro día eres el villano, y hay que pasarse los switches. Claro, y aparte no siempre es el mismo día, todo en el mismo día a veces. Sí, 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 sí. A veces pasa muchísimo eso y, híjole, drena mucho. Porque dentro de la preparación como actor, sea actor o actor de doblaje, cada personaje tiene un consumo de energía indistintamente de la exigencia física del personaje. A nivel energético, a nivel personaje cansa. Entonces hay personajes con los que uno se siente muy cómodos y te sale fácil, no te quema tanta energía. Pero hay personajes que te salen, pero te queman mucha energía o te cansan mucho más, aunque hable poquito, por ejemplo. Claro. Y hablando de esta energía, ¿qué personaje te cansó demasiado y vos dijiste, ay, no puedo más, ya está? Cortame el micrófono, me voy a mi casa, déjeme descansar un rato. Hay unos cuantos, pero así de empezandito, cuando estaba, como cuando empecé con el tema del doblaje, una serie llamada Brooklyn Nine-Nine, con Uy, un sí, personaje Adrián Pimiento. No sé si lo llegaste a ver. Ese man era súper cambiante, tenía unos cambios de humor muy bruscos. Y el director, de hecho, el director que llevó esa serie, Ángel Lugo se llama, el que me dirigió para ese personaje, él me dijo, vamos a ver si te queda. Si le das a la talla la energía de él, le damos. Y te quedas con el personaje. Yo, ok, no es un casting, es una prueba. Perfecto. Agarro, le pongo todo lo que tenía, toda la carne en el asador para ganarme el personaje y me dice, ok, funciona. Yo, ja, mamita, este man cómo me cansa. Y cada vez que llegaba un episodio nuevo, yo, no, ok, bueno, no habla mucho, tiene pocos diálogos. Sí, pero esos diálogos cansan. Y ahí, a partir de ahí fue que yo dije, cuando me dicen, che, pues tu trabajo es fácil, tú solo te sientas frente al micrófono y hablas. Ujú, sí, claro. Ujú, dale, intenta hacer lo mismo. y hablando de eso del doblaje, ¿quiénes fueron tus directores que vos sentiste que aprendiste un montón y que hoy en día aplicás esas enseñanzas en tus alumnos? Fíjate, la persona que más me enseñó a mí se llama Ángel Lugo. Ha sido la persona que me ha dirigido desde que empecé en el medio hasta incluso hasta la actualidad. Yo siempre le digo, che, dirigime, quiero que me latiguen, hace falta. Porque cuando eres dirigido, puedes enfocarte plenamente en tu trabajo que cuando estás autodirigido. Puedes confiar plenamente en que tu director te va a exprimir todo tu talento, todo tu potencial para que tu personaje quede lo más optimizado posible. Y eso es muy importante. Después de Ángel, fui dirigido por varios tipos de directores. Por ejemplo, me tocó ser dirigido por el mismo Renzo Jiménez, o Marisol Durán, o inclusive el señor Walter Bellis, que en etcétera, en uno de los estudios más importantes de Venezuela. Y el señor Guillermo Martínez, que en paz descanse, que fue uno de los primeros directores que me metió psicoterror con el doblaje, porque es de los actores viejas escuelas, que no tiene mucha paciencia con los jóvenes. Dale, dale. No, que 3 segundos nada, al toque, vamos. Tú ni que eres actor de doblaje, muévele pues. Sí, personaje bastante peculiar. Y digamos que me dieron esa formación, pero sí, de entrada digo, la dirección es súper importantísima. ¿Y cuáles son los materiales que llega a Paraguay? ¿Qué es lo que más doblan ustedes ahí en Paraguay? Hay de todo un poco, pero honestamente por ser un país un poco desconocido, por no decir completamente desconocido dentro del medio del doblaje, las aspiraciones al mercado son bastante pequeñas por una cuestión de competencia. Obviamente van a preferir países con mayor desarrollo en el mundo del doblaje que uno que esté completamente desconocido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empezamos, llegaba a cualquier cosa maluca. Te hablo de películas chinas, taiwanesas y cosas así raritas. Una que otra cosa en inglés.
y una que otra cosita en otro idioma que no sea inglés. Pero de a poquito, tipo, graneadito va llegando, va llegando, va llegando. Claro. Se ha doblado en alemán, se ha doblado en... ¿Falta más difusión en el área de ustedes? ¿Qué es lo que le está faltando como para decir, bueno, hola, miren que Paraguay también está doblando, ¿eh? Industria. La industria solita se va a encargar de hacer eso, porque eso es algo que no nace de la noche a la mañana. Todos los países de habla hispana que se han dedicado al doblaje comenzaron así, una semillita, y eso va creciendo de a poco. Por suerte es ahora, porque hace 30 años atrás hacer esto era una locura completamente porque te requerías una cantidad exorbitante de dinero para invertir en equipos. Sí, me imagino que sí. Y hoy en día, ¿vos estás trabajando también no solo en Paraguay, estás trabajando para otros países o solamente te dedicas a Paraguay? Sí, como te había comentado, la razón por la que, aparte de enseñar a los alumnos, los preparamos para que puedan competir en el mercado internacional. Entonces, por ejemplo, yo desde mi casa puedo tanto dirigir como ser dirigido por otros estudios. ¿Bien? Desde acá de Paraguay, por ejemplo, he dirigido videojuegos tanto en español como en inglés. Estando yo acá. O esto es un caso bastante curioso. Pasa más o menos seguido. Me ha tocado dirigir a un talento que está en Argentina, el ingeniero de audio está en Colombia y yo estoy en Paraguay. Cosas así. ¿Ven? Claro. O directamente, hoy por ejemplo me fui dirigido por un estudio en Perú. Wow. En mi casa, esto me pasan el link, grabo, listo. O sea, digamos que después de la pandemia, o sea, desde la pandemia en adelante, eso flexibilizó muchísimo. Y eso permite que personas que sean ajenas al medio o directamente personas que están empezando en el medio puedan tener un poco más de cabida. Es importantísimo. Y relacionarse mucho. Es importante. Es mucho el diálogo, ¿no? De mandarse, de mandar los demos. Exactamente. Sí, porque capaz suena un poco pesado o trillado decir, es que tienes que intentar hasta que algún día te den atención, te den bola, como dicen por estos lados. Sí, la verdad es que sí, porque ¿qué pasa? Como director te lo digo yo trabajo con un grupo de personas, y si alguien nuevo se me postula, mi cabeza no se va a centrar completamente en esa persona. Yo tengo que ir viendo qué va saliendo y según lo que va saliendo, qué voy priorizando. Porque es así como funciona el medio. No es que yo elijo siempre las mismas voces, por ejemplo. No, yo las roto y voy buscando nuevas opciones, pero necesito, ¿sabes? Buscar nuevas opciones. Y a veces pasa que, este chico me escribió la semana pasada, cierto. Vamos a aprovechar a ver qué tal le queda. ¿Ves? Porque también influye ese perfecto timing de que justo escribiste, justo llegó un material y justo vino una voz que te queda perfecto. Ese tipo de cosas es difícil de predecir, pero a veces... Wow, qué lindo. ¿Y qué te gusta más, actuar o dirigir? Uy, me la pusiste difícil, porque las dos me gustan. Si es por dificultad, es decir, que lo que menos dificultad requiere, prefiero actuar. ¿Por qué? Porque soy yo nomás y no tengo que enfocarme en otra cosa, no tengo que diversificar mi energía en otras cosas. Pero dirigir tiene un valor agregado que no te da la actuación, solo actuar. Construyes algo desde cero. Claro. ¿Ves? Cada voz en calzarla como un rompecabezas. Ves que vas empezando chiquitito, chiquitito, y cuando lo ves a gran escala te quedas, wow, todo esto salió de toda esta gente. Y que todo tenga coherencia y que todo esté bien realizado, mamita. Son logros adicionales que como actor no lo vas a poder disfrutar, solo como director. Pero te saca canas verdes. Y mira, no es mentira, mira cómo tengo todo el cabello ya bien blanco. Todo eso por dirección, chicos. John Clooney, te volviste. Esa onda. Decime, ¿cómo fue esto porque vos dijiste recién que dirigiste a actores hablando inglés también, o sea, actores ingleses? ¿O entendí mal? No, actores de Estados Unidos. De Estados Unidos, o sea, que hablan inglés y tenían que hablar en inglés. ¿Eso estaba bien? ¿Lo que Sí, correcto. Sí, porque era un videojuego que había que hacerle la versión en inglés y la versión en español. Ese me pidieron que dirigiera la versión en español. Me preguntaron, ¿puedes dirigir en inglés? Y yo, sí, claro, por supuesto. Excelente. Y el cliente aprovechó los dos trabajos de una vez con la misma persona. Y, no, ya tú sabes cómo ella dirigiste en español, así que dale, métele tú también. Ok, bueno.
Claro, ¿y fue difícil o fue más fácil el inglés? O sea, que dirigir a... Porque debe ser el mismo actor, ¿no? Digo, está en Estados Unidos, sabe inglés. Sí, pero, o sea, sí, no, porque al fin y al cabo el material, o sea, lo que tienes que plasmar es la misma esencia. La diferencia es cómo regionalizarlo o darle de identidad al público que lo va a consumir. En este caso, la cultura gringa no es igual que la cultura latina, pero sí, ellos obviamente tienen que ser dirigidos para ese propósito. No es que vas a poner a gringos a que suenen como latinos o viceversa. Es justamente eso. Pero no es, desde esa perspectiva no es tan complicado, ya una vez que tienes la base ya prearmada, me explico. Eh, y también porque es muy estructurado lo que tenían que hacer, no era muy complejo. Me explico, eran diálogos muy específicos para determinadas acciones. Por ejemplo, se escuchaba una voz en off que indicaba la puerta está cerrada. Entonces, the door is closed. No tiene mucha ciencia decirlo, es the door is closed, no va a sonar así, a menos que lo requiera, ¿no? Pero eran cosas muy puntuales. Y eran comandos que se iban disparando a medida que el personaje o la persona que jugara tomara acciones dentro del juego. Ah, bien, buenísimo. Es un trabajito también porque no es una sola toma, tienes que grabar varias, porque la idea es dar la sensación de realismo en el videojuego, en el que, aunque hagas la misma acción, puede dispararse uno de los tantos diálogos, para dar esa sensación de que no es un único diálogo. No sé si me explico. Es cuando lo vuelves a jugar y vuelves a pasar por allí, otro diálogo. Ah, mira, la primera vez que pasé por aquí dijo tal cosa y ahora dijo otra cosa. Darle más rejugabilidad al juego, valga la redundancia. Bien. Y hablando de personajes, ¿qué personaje te gustaría doblar y todavía no hay posibilidades? Pero ponele, ¿no? A mí siempre yo digo que a mí me gustaría hacer de Sailor Moon. O sea, la saco a Patty y me pongo yo ahí a doblar a Sailor Moon. Uy, fíjate, justamente Ángel siempre me dijo a mí, Levi, a ti te quedaría este personaje de una serie, de un anime que se llama Steins Gate, que es de viaje en el tiempo. Dijo, no, el personaje principal, esa es tu voz, este eres tú, me encantaría dirigirlo, si algún día se llega a dar, perfecto. Bueno, dale. Hice una joda entre unos amigos de grabar un episodio, nada más, pero joda, y justo que estamos haciendo eso, a las 2 semanas salió el doblaje oficial. Y yo, ¿No? bueno, se fue el sueño. Bueno, pero lo hiciste. Ay, Sí, no, la práctica, por supuesto. para la práctica. Ahí está Rubén León, te mandó un besito, Rubén. Gracias por conectarte. Está hablando de Rubén. ¿Cómo está, mi estimado? ¿Cómo le va? Justo estaba comentando. De hecho, tengo una anécdota bastante peculiar porque con el maestro Rubén, uno como actor novato en el medio, uno tiene la costumbre bueno, grabo, termino mi cosa y me voy. Y él, durante varias veces, se me acercaba a cabina, pam, 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 y me tocaba y me decía, ¿terminaste? No, bebé, termino. Bueno, te espero para irnos juntos. Te espero para irnos juntos. Me Ya quiere va. robar, dijiste vos. ¿Ah? Vamos a salir juntos, sí. Porque resulta que de ese estudio hasta el subterráneo eran como unos 20, 25 minutos caminando. Y Claro. se iba con, bajamos y me íbamos hablando, yo feliz de la vida, hasta el subterráneo. Y yo me quedé así por dentro, ya va. Esto está pasando. Me va a secuestrar, dijiste. Va a salir el Joker ahí. Ni siquiera eso. Yo me quedara. La gente no se está dando cuenta de lo que está pasando. Solo yo sé eso y nadie más. Estoy caminando con el maestro Rubén hasta el subterráneo hablando de cosas de doblaje, re chill, re compartiendo la cuestión. Y la gente no hacía nada, no venía a alguien a balanzarse encima. Yo no. Fue una experiencia, o sea, fue de las cosas que yo digo, wow, esto es algo muy mío y nadie me lo puede quitar, me explico. Es un privilegio. Ay, qué lindo. Rubén, I love you. Es el mejor, Rubén. Él es nuestro pudín amado. Señor Rubén, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo le va, mi estimado? Tanto tiempo. Leslie, ¿qué planes hay para este 2025? ¿Qué tenemos ahí cerca? ¿Qué nos puedes contar? Hay unos proyectitos que se están cocinando. Todavía no lo puedo adelantar por una cuestión personal, pero capaz te vas a enterar dentro de un mes quizás. Va a ser muy, muy llamativo acá, sobre todo para el crecimiento del doblaje en Paraguay.
Opa. Y desde la música, ¿qué nos puedes contar? ¿Tienes alguna presentación, algo, o solamente es profesorado? O sea, das clases. Ah, No, actualmente con el tema de la música estoy digamos, reinsertándome en lo que sería producción musical, porque era algo que yo había hecho cuando estaba en Venezuela. Incluso llegué a hacer composición para bandas sonoras de cortometrajes, pero ya en un momento en el que era imposible de la situación en el país. Entonces era, por mucho que cobraras, la misma economía se comía tu plata. Entonces paré eso y me vine a Paraguay. Después en Paraguay resulta que el doblaje era mejor pagado que la música. Cosas por el estilo, o sea, un mundo al revés. Y dije, bueno, me queda esa espinilla de quiero volver otra vez la música, porque fíjate, yo estudié 12 años en un conservatorio. O sea, sí, es muy... carrera 15. Y si bien el doblaje me ha dado muchas cosas que son invaluables, mi carrera principal es la música. Es mi principal fuente de estudio. Mi alma mater es el conservatorio más importante de mi país. Y siento que sería muy ingrato de mi parte decir, bueno, echa para afuera. 12 años de estudio para la vez. Me explico. Entonces dije, bueno, voy a probar, darme la oportunidad de reinsertarme en producción musical. Y cada vez que alguien me dice música, ¡plum!, me brillan los ojitos. Bueno, pero puedes hacer esto, hacemos este arreglo, le haces este adorno, y se hace este acorde, y me pongo ahí. Profe, le brillan los ojos cuando usted habla de música. Es mi vida. Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, ¿te animás a jugar? ¿Qué decís? ¿Pica o corazón? ¿Pica o corazón? Pica. Pica, muy bien. Este juego es pura improvisación, así que vas a tener que sacar tu actor que hay ahí dentro y vas a tener que hacernos una voz comercial. ¿Cómo sería una voz comercial? A ver. Eh, vaya, claro, por supuesto, es una idea muy sólida. Es esa típica voz del caballero andante, del princeso. Muy bien, excelente. La siguiente es un relator de fútbol. A ver. Y aquí tenemos a Pepito Pérez que le pasa el balón andando por el campo lateral izquierdo. Le va a pasar a fulanito, dispara y ¡gol! Ah, bueno. Che, te digo que vas, no sé qué estás haciendo. Estás perdiendo plata con el relator de fútbol. Mira, bueno, si tú lo dices, ok. Muy bien, ahora te toca contarnos algo de tu niñez. A ver. Cuente algo de mí. Bueno, ya te conté, por ejemplo, cómo me inicié en el doblaje. Te puedo contar es la primera vez que vi a alguien tocando piano, para que sea justo, el inicio de uno y el inicio del otro. Vi una señora tocar el piano en una iglesia de mormones. Nunca había en mi vida había visto jamás un piano en físico. Pero lo que hacía esa señora con los dedos para mí era wow, magia. Porque yo me le quedaba viendo y ella movía los dedos y yo decía, ¿eso que suena, ella hace eso con los dedos? Sí, no, no, se me tira, eso es un truco, eso es como una pianola que se pone sola, ¿verdad? No, Levi, señora, está tocando. A ver, ¿sabes por qué se fue ella? Mi hermana tenía 12 años, por cierto. Me puse ahí pim, pum, pum, pam. Y pim, pum, pum, pam. Todos los días se convirtió en un hábito de ir todos los días a esa capilla de mormones a darle. Y después venía alguien, mire, si haces esto, y si haces aquello, y agregaba algo, y después en un año empecé a tocar piano de manera amateur, por mi propia cuenta, o sea, a oído lo que le... Hasta que un día me dijeron, ¿y si te pones a estudiar en el conservatorio? Son palabras mayores. Yo no creo que quede. Fui a hacer mi prueba y quedé. Y ojo, debo reconocer que si no es la más difícil, es una de las pruebas más complicadas que hay en el conservatorio porque son recontra mega exigentes y solo quedas, o sea, solo puedes obtener cupo si obtienes nota máxima. A ese punto. Si estás en una prueba de audición, de escuchar y repetir rítmica y melódicamente, pues ambas. Y tuve la suerte de haber quedado. Yo supuestamente quedé nota máxima. Después le pregunté a mi profesor y él me dijo, nadie queda conmigo si no saca nota máxima. Ok, quedé. Y aparte de eso está el tema de los cupos. Solo se entregaban 100 cupos anuales. Y más o menos iban unas 1.500 personas a hacer la prueba. La competencia era fuerte.
fuerte, fuerte, fuerte. Y después de eso, sí te puedo decir una que es muy buenísima, muy buenísima. Cuando audicioné para piano en el mismo conservatorio, normalmente si tú lo que haces es presentar una obra clásica, bien sea de un compositor como Bach, Beethoven, Mozart, el que tú quieras, pero una obra clásica, porque vas a tener jurado de piano que va a escuchar y va a determinar si tienes la preparación necesaria como para estudiar. Bien, yo con 14 años, cucú, torcido del coco, me lanzo un opening de un videojuego. No. Sí. Y para más locura, no solamente estaba haciendo la osadía de tocar un tema de un videojuego, Final Fantasy, por cierto, sino que agregado a eso, el día anterior me puse a jugar fútbol con unos amigos de arquero y me fracturé el dedo. ¡Ay, no! Eso tenía que audicionar en el conservatorio más importante del país, en vez de una obra clásica, un videojuego y con el dedo partido. Literalmente estaba hinchado y yo no dije nada, me quedé callado durante toda la audición. 14 años, dale, y ay, cada vez que tengo que usar, de hecho, si te fijas, este dedo está como medio torcido, no sé si se ve. Ese mismo dedo. Con el dedo, dale, dale. Y me preguntaron, ¿y esa obra de qué es? Ah, es un maestro japonés muy conocido en su tierra, allá en el sol naciente, con muchísimas obras, más de 200 obras, 300 obras. Claro, el tipo ha compuesto mucha música, pero para videojuegos. Y me hicieron la gran pregunta. Interesante, compositor. ¿Con quién te gustaría estudiar? Yo, ¡ah, sí! ¡Me gané el cupo! ¡Wow! Y sí, me gané el cupo. Tú ves. ¿Y de quién eran los videojuegos? ¿De Family, de Sega? Eh, Era Final Fantasy X, el opening de Final Fantasy PlayStation 2. Muy Sí, bien. sí, sí. Y un bonito recuerdo a ese tema porque jamás pensé que me iba a ganar un cupo en el conservatorio más importante de mi país con un tema de eso. Muy bien, excelente. Mira, ahora te toca cantar borracho. ¿A ver cómo cantarías borracho? Híjole, no soy muy fan de cantar, pero supongo que vamos a poder cantar. A ver, ¿qué se me ocurre cantar? Híjole, soy malo cantando y soy músico, que eso es lo curioso. Hmm. Bueno, vamos a irnos por lo más común. Mayonesa, ya me pasa como haciendo mayonesa. Muy bien, excelente. ¿Tienes algún objeto cerca por ahí? Mis Ok, auriculares. vas a tener que hacer la propaganda de esos auriculares. Y con la oferta que tenemos ahora aquí, estos auriculares puede llevarse dos por el precio. Uh, ahí se nos cortó. Ahora, Ahí vamos, ahí vamos. justo me pegué el corrientazo con el pedestal del micrófono. Ok, me llevo dos, ¿Perdón? me llevo dos a precio de... Sí, por eso, hay que aprovechar la oferta, dos por uno. Muy bien, excelente. Baby, última preguntita, porque se nos acaba el programa. ¿Qué te queda por realizar de tus sueños? Y bueno, dejaros tus redes sociales. Y muchísimas gracias por estar en el programa La Loca Te Escucha y a todos los que se conectaron en el día de hoy. Gracias. Híjole, ¿qué me faltaría? Yo creo que podría ser un superhéroe, pero un superhéroe más conocido. Eso creo que es lo único, diría que me faltaría, porque de resto casi todas las cosas que me hubiese gustado hacer, las he hecho. Estar en una novela, ser villano, ser el bueno, ser un héroe dentro de algo desconocido. Anime, por ejemplo. Soy fan de las novelas, me encantan las novelas son muy buenas, son de las que más te exigen, aparte de obviamente otras cosas. Yo creo que por eso estaría finiquitado todo mi listado de ítems por terminar de doblar o por haber doblado alguna vez. Y luego, ¿qué más? Me dijiste que... Redes sociales. Y nos despedimos. Por supuesto, Hurtado Levi, o sea, primero mi apellido y después mi nombre,
en Instagram, en Facebook, Levi Hurtado. Fuera de Axis, que sería la empresa para que trabajamos con el tema de la enseñanza, también en Instagram. Y listo, creo que es todo, ¿no? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Levi. Te mando un beso enorme. Adiós. Gracias, Cheito. Saludos.